Buenos días. Vamos a trabajar sobre la cualidad del software, del performance. Hay como 15 cualidades del software, como la seguridad, la alta disponibilidad, que un sistema no se caiga, que un sistema sea fácil de usar, que es la facilidad de uso, o fácil de mantener, o fácil de probar. Hay como 15 cualidades. Y la disciplina de la ingeniería de software, que estudia las cualidades del software, es la arquitectura de software. Pero nos vamos a concentrar en el performance, que es la velocidad a la cual se realiza una tarea, un proceso. Y bueno, regresando un poquito a las cualidades, están reguladas por el ISO 25000. Bueno, hasta ahí dejamos las cualidades en general, que también les dicen los requerimientos no funcionales o las ILITs, porque muchas en inglés terminan en ILIT. Bueno, y nos concentramos en el performance. El performance es el tiempo, la velocidad. Y el performance se nos ha complicado a los profesionales de la informática y la computación en este siglo XXI. Se nos ha complicado porque una de las tecnologías fundamentales de nuestra ingeniería es el silicio. Y el silicio ya llegó a su límite físico. Es un material, no es una abstracción. Y los materiales tienen propiedades. Y el silicio es de verdad una maravilla de material, pero ya llegamos al límite físico del silicio y eso afecta al desempeño, al performance de las tareas de nuestra profesión. Y necesitamos saber performance porque las organizaciones nos van a preguntar a nosotros qué equipos adquirir, y también nos van a preguntar qué software debemos de usar en una organización. Son decisiones profesionales que nosotros, como profesionales de la informática y la computación, tenemos que tomar. Desgraciadamente, el performance cambió radicalmente en el siglo XXI con respecto al siglo XX. Fundamentalmente, aunque no únicamente por el silicio. En fin, necesitamos saber performance. Y este conocimiento, desgraciadamente, todavía no se incorpora a los planes de estudio de nuestra profesión, pero lo necesitamos. Y entonces, bueno, vamos trabajando en este tópico. Y lo vamos a discutir en 3 videos. Este primer video nos vamos a enfocar al silicio y al ancho de banda del internet. Un segundo video vamos a discutir la diferencia entre cómputo distribuido y supercómputo, que tienen que ver con el rollo de los núcleos. Y en un tercer video nos enfocaremos a los medios de almacenamiento, disco duro, discos de estado sólido y cintas magnéticas. ¿Ok? Bueno, un buen principio
pues es una breve definición de performance: la velocidad en tiempo. Tareas, equipos, procesos. Los tiempos pueden ser milisegundos, inclusive menos, pueden ser nanosegundos o milisegundos, minutos, segundos, horas, días. Una tarea se puede llevar días. En fin, estamos hablando de velocidad. Y hay una serie de factores que afectan al performance. El procesador, la RAM, los discos duros, ¿sí? La GPU, sistema operativo, ancho de banda. Si yo lo que quiero es navegar en internet, ver una película de alta definición, pues el ancho de banda es lo que me hace o no tener una experiencia satisfactoria con la tarea de cómputo que estoy ejecutando, que es ver una película en alta definición. El sistema operativo también es importante, porque el sistema operativo, sobre todo en computadoras personales y en cómputo móvil, consume muchos de los recursos del equipo. La GPU es importante básicamente para los gamers. Si mi tarea computacional es jugar un juego, de estos juegos muy bien hechos, muy sofisticados, pues los gamers saben que no pueden jugar si no tienen un equipo que tenga una GPU buena, ¿sí? Los discos duros, ¿sí? Si yo soy una organización que quiere correr un reporte, digamos un estado de cuenta, el estado de cuenta mensual que le voy a enviar a mis clientes. Supongamos que soy Liverpool, pues debo tener cientos de miles de clientes que tengan un crédito en mi tienda y a los que les envío un estado de cuenta mensual. Y si soy un banco, pues tengo millones de clientes. Y aquí el disco duro es lo que restringe la velocidad de mi tarea. Mientras que con los juegos lo que restringe la velocidad de mi tarea es la GPU. Y si estoy navegando, haciendo cosas en internet, lo que restringe mi tarea es el ancho de banda. ¿Sí? O sea, tengo distintos factores que restringen la velocidad de distintas tareas. Y el procesador, no es lo mismo un procesador económico de baja gama, un Celeron, un Atom de 1 GHz, de 1.2 GHz, de 1.3 GHz, que un Core i5, de un Core i7, de 3.4 GHz. Claro que no es lo mismo, ¿sí? Y la memoria RAM, porque como en las computadoras personales y en los celulares, en general en cualquier cómputo, corro una mezcla de tareas. Cada tarea tiene que estar alojada en mi memoria. Entonces tengo que tener suficiente memoria para que tenga una buena experiencia o una buena velocidad, un buen performance. Y también la RAM tiene su velocidad. Curiosamente la RAM la siguen trabajando en megahertz, 1600 MHz, 2333 MHz, en fin, pero en realidad trabaja ya en gigahertz, aunque nunca no hablamos de
de la RAM, no compramos RAM de 3 GHz, sino compramos de 3000 MHz. Bueno, es lo mismo. Entonces son las tecnologías: procesador, RAM, disco duro, la GPU, el sistema operativo y el ancho de banda, que afectan distintas tareas, distintos procesos en su performance. ¿De acuerdo? Obviamente, también tengo tipos de computadoras. ¿Sí? Tengo tipos de computadoras. Tengo, por ejemplo, un circuito integrado en la estufa o en la lavadora. ¿Sí? O más de 150 tipos de pequeños subsistemas en un automóvil normal, no de estos que se manejan solos. Ahí ocupo mucho más. Y entonces, bueno, tengo sistemas empotrados, ¿sí? Que son los que menos capacidad de cómputo tienen, ¿sí? Porque también, obviamente, dependiendo de la tarea, pues es el tipo de computadora que voy a utilizar para la tarea, ¿sí? Si fuera Liverpool y quisiera correr los estados de cuenta, jamás lo voy a correr en una PC, nunca terminaría. Después del embedded viene el cómputo móvil. Todos tenemos nuestro celular, las tablets. Tienen menos recursos que las PCs, ¿sí? Y las PCs, pues, laptops, desktops, ¿sí? En este momento, si quiero más poder computacional, pues tengo que trabajar más en desktop que en laptop, simplemente por los ventiladores, ¿sí? No hay forma de meter un ventilador grande en una laptop de 1 centímetro de alto. Es imposible, ¿sí? Y entonces eso limita la capacidad de cómputo de las laptops, y las desktops sí pueden tener espacio para varios ventiladores de más tamaño, forma de disipar el calor. Bueno, las PCs. Luego vienen estaciones de trabajo, que ya son máquinas pues más sofisticadas. Siguen siendo para una persona, pero ya definitivamente hay una gran diferencia entre una estación de trabajo y una PC. De entrada, una estación de trabajo arriba de 100,000 pesos, o arriba de... Una estación de trabajo puede costar, no sé, 15, 20 mil dólares, ¿sí? 30 mil dólares podría costar una estación de trabajo, con varios procesadores, con varios monitores, con una serie de cosas. Entonces no es una PC, tiene recursos superiores, ¿sí? Por ejemplo, la gente que trabaja en sistemas de información geográfico, un mapa es un objeto enorme y no lo puedo trabajar en una PC. Necesito muchos más recursos para poder trabajar un mapa, claro, de un tamaño grande, de un tamaño normal para la gente que trabaja en sistemas de información geográfico, etcétera, ¿no? En ciertas aplicaciones pues necesito estaciones de trabajo, no PCs. Ya un servidor ya lo puede tener una organización. De hecho, normalmente las organizaciones tienen algo que se llama un site, donde hay distintos servidores. Los servidores no son PCs, tampoco son estaciones de trabajo, son máquinas destinadas a dar servicio a N usuarios de una organización. Y los servidores, pues hay un rango muy variable de precios, ¿sí?
pero definitivamente están por arriba de las estaciones de trabajo. ¿Cuánto puede costar un servidor? No sé, $100,000. Puede costar más, puede costar menos, según el servidor. Luego tenemos las mid-range. Ya estamos hablando de una computadora compuesta por una serie de gabinetes, donde cada gabinete es de cerca de 2 metros de alto por 40-50 centímetros de ancho. Y pues ya estamos hablando de racks, ¿sí? Y puedo tener ya un cuarto de, no sé, de 50 metros cuadrados, ¿sí? Con una computadora. Y a lo mejor esa computadora cuesta $500,000, $600,000, $700,000. Liverpool, para hacer su estado de cuenta y para poder hacer sus ventas y todo lo que ellos hacen, les alcanza con una mid-range. ¿De acuerdo? Les alcanza con una mid-range. Luego tenemos ya computadoras masivas. Una computadora masiva se mide en hectáreas. Mínimo media hectárea de cómputo. Una hectárea son 100%, son 10,000 metros cuadrados. Media hectárea son 5,000 metros cuadrados para una computadora. Estamos hablando de filas y filas y filas de gabinetes. ¿Sí? Es mucho poder de cómputo. Esto es lo que usan los bancos, las mainframe. Las supercomputadoras se ven igualitas que las mainframe, pero sirven para otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? Pero la diferencia entre cómputo distribuido, que son las mainframes, o las mid-range, o los servidores igual son cómputo distribuido, y las supercomputadoras lo atenderemos en un segundo video de esta serie. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos pues que tengo distintos tipos de computadoras para las distintas tareas computacionales que quiero enfrentar. Obviamente, si voy a jugar, con una desktop tengo. Voy a navegar, con una laptop tengo. ¿Sí? Ok. También hay laptops para gamers, pero son más altitas, como de 1 pulgada de alto, para poderle meter ventiladores, para poder enfriar. 30,000 pesos cuesta una laptop de gamer, ¿no? Bueno, vamos estudiando esto desde su evolución. Vamos metiéndonos al performance en una perspectiva temporal. ¿Sí? Y para esto hay una era de los orígenes de la computación. Y luego ya viene la computación digital. ¿Sí? En los orígenes de la computación, pues había calculadoras. Una de las primeras calculadoras la hizo Blaise Pascal. Bueno, inclusive había una profesión. La palabra computer era una profesión, eran mujeres que se dedicaban a hacer cálculos, literal, ¿sí? Entonces, esas eran las computers. ¿Ok?
era su trabajo, hacer cálculos usando calculadoras y usando lápiz y papel, pues. ¿Sí? Ese es un origen, las calculadoras. ¿Sí? O los centros de cómputo de personas, de computers, que por alguna razón eran mujeres. Bueno, otro origen de la computación, todo esto es antes del silicio, fueron las máquinas de oficina, que empezaron en 1880 y se extendieron hasta más o menos 1975. Fueron ya sustituidas por computadoras. ¿Sí? Sí, aquí está una máquina de estas. ¿Sí? De 1889. ¿Vieron la película de Alan M. Turing de Código Enigma? Pues es esto mismo, ¿no? Es la máquina de Hermann Hollerith para tarjetas perforadas. O sea, nada que ver lo que pusieron en la película con lo que fue la máquina Colossus. Esta fue la invención de Hermann Hollerith. Originalmente se usó para hacer el censo de los Estados Unidos, pero sirvió también para procesar información, tarjetas perforadas. Ahí a partir de la empresa de Hermann Hollerith se fundó la IBM, que era la líder en tarjetas perforadas. ¿Sí? Bueno, junto con otras empresas. Vamos viendo algunos. Esta es otra máquina. Había todo un conjunto de máquinas alrededor de la tarjeta perforada. Esta realmente fue la Colossus, ¿verdad? Que no se parece a la que aparece en la película de Código Enigma, no se parece, pero se les hizo más atractivo a la gente de Hollywood que tantas libertades se toma. Sí. Hacer esto. Aquí lo que veo son bulbos. ¿Ven? Aquí yo veo bulbos. ¿Sí? Esta realmente fue la Colossus, que logró descifrar una máquina de encriptación alemana que se llamaba Enigma. Esta era una calculadora analógica de los 30. Se considera también que fue la primera computadora, no más que era una computadora analógica, era una calculadora, resolvía ecuaciones diferenciales. Sí, era pues una maravilla en su momento, era lo más sofisticado que había en su momento, y era una auténtica computadora, nada más que analógica y totalmente orientada hacia las matemáticas, hacia resolución de problemas matemáticos. Llegamos a lo que se considera en muchos libros como la primer computadora. Vean el desorden que hay aquí. Hay muchos bulbos aquí, ¿de acuerdo? Y hay cables, hay electrónica. Nada de esto es silicio. ¿Sí? Nada de esto es silicio. Pero sí había componentes electrónicos. ¿Sí? Y se usaba mucho en los bulbos. Era como que la columna central, la columna vertebral de estos equipos. Aquí tenemos una máquina de contabilidad, tarjeta perforada,
¿De acuerdo? Finales de los 40. Vean esta cosa que trae la compañera. Esto es un programa. ¿Sí? Esto es un programa. Así se programaba. El input eran las tarjetas perforadas. Entonces en estos paneles pues se programaba, se decía qué se iba a hacer, con qué columna, de qué del bloque de tarjetas perforadas que se estaba procesando, qué se iba a hacer, se iba a sumar, qué con qué se iba a multiplicar, qué con qué se iba a acumular, qué con qué se iba a calcular, no sé qué. Así eran los programas. Entonces había una biblioteca de programas que simplemente pues, estaban estas cosas en un gabinete, y cuando se iba a correr un programa pues se quitaba del gabinete y se metía en la tabuladora, que era esto, que era esta computadora. Bueno, era una máquina de oficina, pero pues, era una computadora de aquellos días, pues, sí, totalmente de procesamiento de información. Las utilizaban empresas grandes, de acuerdo, para procesar su información, para saber sus ganancias, sus ventas, la información que ellos era central, que ellos necesitaban conocer. Aquí tenemos una máquina prototipo de muchas que salieron en películas viejas, ¿no? Costaba alrededor de $500,000, era una computadora. Sí, aquí tenemos unidades de cinta magnética, sí, y pues era una computadora, sí. Todo esto es previo al silicio, sí, todo esto es previo al silicio. Aquí tenemos otra computadora también previo al silicio, alrededor de 1960, alrededor de $100,000, tenía una memoria de 32 kilobytes, operaba con 275 bulbos. Esto es un generador de ondas ahí para ver los resultados, ¿sí? Y aquí tenemos ampliaciones de la estación de control, ¿sí? ¿Sí? Un osciloscopio. Y es interesante, vean los componentes: un flip-flop, un diodo, amplificador de lectura, algo para la entrada. Aquí veo unos bulbos. Eran componentes electrónicos anteriores al silicio. Todo esto pues había que soldarlo, sí, con cautín, y se iban ensamblando en estos bloques. Este es un bloquecito, sí, lo que vimos aquí. Esto pues hay uno más alto, de acuerdo, es lo que estamos viendo acá, de acuerdo, nada más multiplicado por ya el gabinete de lógica, que era el montón de piezas, y todo esto era con 32K de RAM, de acuerdo. Aquí veo los bulbos, de acuerdo, aquí veo los bulbos. Esto es un bulbo, ¿sí? Otra perspectiva, nada más que ahora lo estoy viendo en el reverso. Este es el anverso y este es el reverso. Y esta máquina costaba como $100,000. Y esto era el antecesor del disco duro. Esto es un tambor magnético. Aquí estoy viendo la otra parte, ¿sí? Aquí estoy viendo la otra parte. Y esto era un tambor magnético. De ahí se derivó el disco duro, ¿sí? Ok. Entonces, para darnos una idea de lo que era la computación antes del silicio, las máquinas de oficina, había tabuladoras, que eran como las computadoras, clasificadoras, que, bueno, los bloques de tarjeta perforada
los separaban, ¿sí? Digamos por sucursal o por cliente, como ellos quisieran, por tiempo. Había que perforar tarjetas, había impresoras, trabajaban por lotes, o sea, había una sola tarea a la vez. Ponían su programa, que ya lo vimos cómo era, el montón de cablecillos ahí en una base, ¿verdad? Y su lote de tarjetas. Y eso era una tarea. Ahí salieron las altas, las bajas, los cambios. De ahí vienen, de las máquinas de oficina. También se conocían como máquinas de registro unitario, porque solo trabajaban con un bloquecito de tarjetas perforadas. Otro origen de la computación, ya vimos el acelerador diferencial de Vannevar Bush, considerado como la primera computadora. Aunque es relativo, ¿verdad? Porque qué diferencia hay entre una máquina de oficina y un analizador diferencial, que se dedican a distintos procesos. Uno se dedica a procesos de una gran empresa y el otro se dedicaba a resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, pero ambos eran computadoras de lo más avanzado en su momento. Y también aportan dentro de los orígenes de la computación los equipos de conmutación telefónica. También es uno de los orígenes de la computación. Y después ya viene la computación digital. Empieza con circuitos eléctricos, ya los vimos, ¿sí? Relés, amplificadores, cosas soldadas a mano, ¿de acuerdo? Imagínense la chamba, ¿sí? Con poca memoria, la memoria era de bulbos. Posteriormente se movieron a ferritas. Las ferritas eran unos pequeños circulitos que se magnetizaban y entonces iban a la izquierda o a la derecha, y entonces eran bits y estaban en mallas, y entonces yo podía electrizar cierta ferrita para que estuviera encendida o apagada. Y hubo un tiempo en que la memoria de los bulbos se sustituyó por la memoria de las ferritas, y luego ya viene el silicio. Finales de los 50, principios de los 60, con el primer microprocesador en 1971. ¿Sí? Ok, entonces hubo una parte de procesamiento de información mediante tarjetas perforadas, hubo una parte de calculadoras electrónicas, auténticas computadoras analógicas. Ya la vimos, el analizador diferencial, la conmutación telefónica, y las calculadoras normales, calculadoras, ¿sí? Obviamente no digitales, ¿verdad? Eran mecánicas o electromecánicas. Luego una computación digital que empieza sin silicio, y luego ya viene el silicio, ¿sí? Dentro de los orígenes de la computación. Y aquí está un transistor. No sé, la verdad, dudo mucho que estos transistores se correspondan a 1947. Tal vez el primero, dice ahí que es de Motorola, no lo sé. Los primeros transistores fueron de germanio, ¿sí? Y los transistores revolucionaron la computación, ¿sí? Estos transistores ya se ve definitivamente que son de silicio. Este no sé. Pero el transistor en general se inventa en el 47. ¿Sí? Ok. El circuito integrado, no como estos son circuitos integrados que no son de 1959 definitivamente, pero el circuito integrado se inventa en 1959, ¿sí?
Vamos viendo. Este es un libro fascinante, El Chip. Cómo dos americanos inventaron el microchip y lanzaron una revolución, de Reed. Ok. Y aparecen los dos americanos. Uno, Jack Kilby, de Texas Instrument. Él estuvo en Texas Instrument durante su carrera. Y el otro, Noyce, Robert Noyce, que hizo sus descubrimientos en Fairchild, pero luego se salió de Fairchild y junto con Gordon Moore fundó Intel. ¿Sí? Entonces, entre los dos, realmente los dos hicieron mucho de forma independiente, casi los mismos descubrimientos. ¿Sí? Pero a Jack Kilby se le reconoce más como el padre del circuito integrado, y a Robert Noyce se le reconoce más como el padre de la tecnología fotográfica mediante la cual se pueden imprimir litografías de silicio. ¿Sí? Aunque en realidad ambos trabajaron sobre los mismos problemas más o menos al mismo tiempo, inclusive estuvieron las empresas engarzadas en un pleito de patentes que ganó Texas Instrument. Pero Fairchild también obtuvo algunas patentes que bueno, todo esto, el que lo capitalizó finalmente fue Intel. Texas Instrument, bueno, también tiene lo suyo, nada como Intel. Y aquí tenemos unas pequeñas notas. Sí, que los circuitos electrónicos, sí, pues necesitamos dice que en la actualidad podemos meter en un circuito 50.000, 500.000 o 5 millones de transistores, números similares de resistores, diodos y capacitores en un circuito integrado. Dice que los primeros radios transistorizados eran de germanio. ¿Sí? Pero que tenía problemas el germanio con la computación porque a altas temperaturas, y cuando querías subirle la frecuencia al transistor se quemaba. ¿Sí? Ok. En una presentación, sí, de la gente de Texas Instrument, dice que ahora tengo 2 transistores de silicio y los traigo aquí en el bolsillo de mi abrigo. Esto fue 1954. Transistores de silicio. Y en el mismo evento, un reportero de Fortune, ¿sí?, escuchó a un cuate de General Electric que estaba gritando por el teléfono: tienen un transistor de silicio y además lo hicieron en Texas. Bueno, ¿sí? Entonces eso fue en 1954 que lograron construir transistores a partir de silicio. Aquí lo que sucedió es que tanto Kilby como Noyce se plantearon la pregunta: ¿qué puedes hacer con el silicio? Y ambos se respondieron que con el silicio se podían hacer diodos. El transistor ya lo habían hecho los de Texas Instrument. Resistencias, capacitores. No las mejores resistencias. Las mejores resistencias pues son de cerámica, pero se pueden hacer resistencias de silicio que funcionan. O sea, esto es la base del circuito integrado, que con un solo material puedas hacer un circuito. ¿Sí? Un circuito. Y esto lo lograron en 58-59. En 58 ya se plantearon cómo resolver el problema, y en 59 lo lograron.
¿sí? Y esto revolucionó la computación porque anteriormente pues se tenía que soldar a mano las piezas. Y eso era un problema. La tiranía de los números, ¿verdad? O sea, porque el tener una computadora más potente era un verdadero problema porque cada componente requería mucha mano de obra. Y también, entre más componentes tengas, pues más errores pueden surgir de malas soldaduras, etcétera, ¿no? Entonces, era un verdadero problema. Por este invento le dieron a Kilby el premio Nobel por sus trabajos sobre silicio, sobre el circuito integrado y también sobre la forma de la litografía fotográfica mediante la cual se podían imprimir, no soldar, circuitos electrónicos de silicio. Se lo dieron a Kilby porque Noyce ya había fallecido. Y se lo dieron con mucho retraso. Se lo dieron en el año 2000. Estos cuates andaban trabajando en 58-59 en el problema. Hasta el 2000 le dieron a Kilby. Ah, no, dice. No, sí. Hasta el 2000 le dieron a Kilby el premio Nobel de Física. 40 años después. Se tardaron. Y Noyce pues ya había muerto. Pero Kilby, cuando recibió el premio Nobel, dijo que Bob Noyce de Fairchild desarrolló una idea similar, reconociendo pues, ¿sí?, que Kilby y Noyce en la realidad fueron co-inventores independientes de lo mismo. ¿Sí? Bueno, en fin, para finales o principios de los 60 ya existía la capacidad de hacer computadoras de silicio. Y eso pues fue una gran revolución. ¿De acuerdo? Eso fue una enorme revolución. Vámonos concentrando primero en los procesadores. Este es un artículo, lo pueden descargar, está en ResearchGate, en mi cuenta. Buscan Sergio Yerbraque en ResearchGate, que es un portal de investigadores. Ahí subo mis artículos. Prácticamente todos los científicos utilizan ResearchGate. Entonces ahí está disponible este artículo que se llama El fin de la edad de oro del flujo principal de la computación y sus implicaciones en la globalización. Bueno, la revista UNIVA. Y este es un estudio que hice sobre el Informador. Ofertas publicadas en el Informador entre el 88 y el 2010. ¿Sí? Aquí tenemos megahertz y aquí tenemos gigahertz. En el 88, 10 equipos. Vámonos si quieren con la moda. Bueno, en el 88 había equipos entre 8 MHz y 20 MHz. Y la moda eran 8. En el 89, 10 MHz. En el 90, 12 MHz. 91, 16 y luego 25, 40. Aquí hubo un retraso, bueno, pero en general va creciendo, ¿verdad? Luego 75 MHz. Llegamos a los 100 MHz en el 96. A los 233 en el 97, a los 300 en 98, a los 400 en 99. Sí, en la moda la máxima cantidad de equipos eran de esta frecuencia. En el 2000 ya estábamos en los 600 MHz y ya cambiamos de megahertz a gigahertz. Fíjense, del 2000 al 2001
¿Sí? El triple. 1.8 GHz era la moda en procesador. ¿Sí? Aunque había entre 800 MHz y 1.8 GHz. Pero la moda era los 1.8. En 2002, 1.7. En 2003, 2.4. En 2004, 2.8. Y luego, fíjense, baja. ¿Qué pasa? Alcanzamos el límite del silicio. Y entonces el mercado se segmentó. Fíjense, máquinas de 1.6 ya como moda. O sea, sí había máquinas de 3.2. Pero vean, en el 2006, de esta muestra de 13 computadoras, la más lenta era de 1.4 GHz y la más rápida de 2 GHz. Eran anuncios publicados en el informador. ¿Sí? ¿Ok? Vean que entre el 2000 y el 2010 la moda está en 1.6 GHz. ¿Sí? ¿Ok? En el 2011 es distinta la metodología. Aquí fui a varias tiendas a ver una cantidad de equipos. Pues ya es una cantidad de equipos. No viene la suma. Por ahí debe de venir. Pero sí son 50 equipos aprox. No me acuerdo. ¿Sí? Vean. 13 equipos de 1.6 GHz. Esto es en el 2011. 2 computadoras de 1 GHz. 3 computadoras de 3.1 GHz. Entonces andamos entre 1 GHz y 3.1. Esto era lo que se vendía. Fui a un Office Depot. Fui a un Best Buy, me parece. Y a un Soriana. Algo así. En el artículo viene. Y anotar las especificaciones, el procesador que tenía, buscarlo en internet, porque pues ya no dice, ¿verdad? Ya compramos computadoras a ciegas, con cuidado. Fíjense lo que acabo de decir. Compramos a ciegas. Cuando ustedes van a comprar su equipo, en muchos lugares, no en todos, debo reconocer, no aparece la velocidad del procesador por ningún lado. Sí dice que es un Core i5 de tanta generación. Y luego, por ejemplo, en la etiquetita de mi equipo que estoy viendo dice que tengo un Core i5 de modelo 7200U y dice up to 3.18 GHz. Hasta 3.18 GHz. Pero resulta que en esta laptop, que tiene como 1 centímetro de alto, ese up jamás se ejecuta. No es una máquina lenta, creo que es una máquina de 2.4, si no mal no recuerdo. Es una máquina pues, más o menos rápida para hacer una laptop. Pero el 2.4 real jamás aparece. Nunca. ¿Por qué? Porque no tengo ventiladores para que se suba a esa frecuencia alta. Entonces, cuidado, porque el mercado actual está diseñado para que compres a ciegas. Vean, una máquina de 13,000 pesos de 1.7 GHz. Una máquina de 2.3 GHz entre 5,990 y 15,000 pesos. Esta está muy bien. Es una máquina de 2.7 GHz en 9,000 pesos. La otra costaba 18,000.
¿Me doy a entender? ¿Sí? O sea, puedes comprar un equipo relativamente caro. ¿Sí? Vean, esta es de las más caras de todas. 24,000 pesos y es de 2 GHz. Pero también 15,000 pesos y es de 1.6 GHz. ¿Sí? Esta de 2.3 GHz, pues está bien, 8,000 pesos. ¿Sí? Entonces, vean, esta de 2.8 GHz, 7,000, 8,000 pesos y un procesador de 2.8. Los otros era, el más alto era de 26,000 pesos. O sea, la realidad es que las compras son a ciegas. Pero imagínense, si esto lo hacemos en una empresa, híjole, pues podemos equivocarnos de una forma grande. ¿Sí? Entonces, las frecuencias de los procesadores pues están estancadas porque en el año 2002 Intel sacó un procesador ya de 4 GHz y no se puede sacar de más, se quema. Y para poder trabajar esas frecuencias, pues necesito una desktop con ventiladores adecuados para poder trabajar a esas frecuencias. ¿Sí? No puedo yo trabajar una laptop a 4 GHz. Bueno, hay unas laptops que pesan como 25 kilos y como 7-8 centímetros de alto. Eso no es una laptop. ¿De acuerdo? O sea, son unas máquinas pesadísimas y que tienen pues sí una capacidad de enfriamiento muy grande. Son máquinas de gamers de las más sofisticadas, de 40,000 o algo así de pesos, 50,000. Muy caras. ¿Sí? Muy caras. Bueno, entonces, la velocidad está estancada. El silicio llegó a su límite físico. ¿Sí? El incremento en performance es diferente. Hay diferencias de cómo ha ido esto evolucionando. Déjenme vamos abriendo este mapa conceptual. Ok, ¿qué es lo que ha mejorado en procesadores a partir del 2002? Mercadológicamente lo que hicieron fue quitarle la frecuencia y que tú no veas la velocidad del equipo, la velocidad del procesador por ningún lado. ¿Sí? También lo que hicieron fue que le cambiaron, por ejemplo, todos estos procesadores, ¿sí? Son de 1.6 GHz, pero pues se llaman 440, 7540, 7500, 9300, 9600, 5200, 2467, 9050, 5318. Una fasa, porque son de 1.6 GHz. O sea, el modelo ya no tiene nada que ver con la velocidad. Sí, lo tengo que buscar en internet. ¿Sí?
lo tengo que buscar en internet. Entonces le quitaron a las etiquetas las velocidades. Ahora, ¿qué es lo que sí han mejorado los procesadores y el performance con respecto a máquinas del 2002? Lo primero es que a todas las máquinas les pusieron GPU. Así sea una GPU chiquita, pero ya es un procesador de video. Anteriormente al 2002, todo el problema de la interfase gráfica pasaba por el procesador y consumía un porcentaje elevado de los recursos del procesador. Entonces, a partir del 2002, del 2003 en adelante, pues todos los modders, sin excepción, tienen un procesador de video y le descargan esa pesada tarea de la interfase gráfica del Windows, o en este caso esto es un Linux Mint. Esta interfase gráfica se lo descargan a otro procesador. Entonces, con una máquina de 2.6 del 2002, pues puedes tener un desempeño menor que una de 1.6 del 2005. ¿Por qué? Porque mucho de su performance, mucho de sus tareas iban enfocadas a la interfase gráfica. Y ahora ya todas las modders de cualquier PC traen un procesador de video. No necesariamente algo tan elaborado como una GPU, pues, con muchos núcleos y no sé qué, pero sí traen un procesador. Otra es que las litografías son de menos nanómetros, pero también en esto ya alcanzamos el límite del silicio. No se había logrado en el 2002. Los nanómetros son importantes porque me permiten construir, digamos, un transistor o un resistor o un capacitor de silicio con menos átomos. Y la eficiencia es verdaderamente brutal. Para que se den una idea, ya ahorita en el orden de decenas y muy poco por arriba de la decena de átomos, imagínense, puedo yo construir un transistor. Pero ya no se puede más. O sea, ya alcanzamos el límite fijo de compresión, de meterle más más componentes en el mismo espacio. Ya alcanzamos, ya los expertos dicen que ya no es posible litografías menores, que ya llegamos al límite físico del silicio también en ese sentido. ¿Sí? Y al tener litografías más eficientes con menos nanómetros, imagínense lo que es un nanómetro, 2 por 10 a la menos 9 metros. ¿Sí? Estamos en escalas atómicas. Y poder construir un capacitor, un resistor, un transistor, un diodo con menos átomos consume menos energía porque hay menos átomos involucrados. ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso nos permite correr en una laptop a frecuencias más altas de las que se podía correr antes, inclusive frecuencias en el orden de los 3 MHz. Una laptop, ¿sí?
a lo mejor de 1,5 cm de alto, 2 centímetros de alto, o de 2.8 en máquinas de 1 centímetro de alto, o sea, por la litografía. Pero ya llegamos al límite físico, ya no se puede hacer más con ese material, punto. Y no hay otro material, porque se habla mucho de grafeno y de computación cuántica y computación óptica y no sé qué tantas cosas, pero son cortinas de humo. ¿Sí? El silicio es un material verdaderamente fantástico. Yo no he oído que ningún material hayan podido construir un circuito integrado, o sea, transistores, resistores, diodos, capacitores, con el mismo material. Por eso les dieron el premio Nobel a Kirby. Se lo habían dado también a Noyce, pero no se entregó de forma póstuma. Sí, por haber hecho el circuito integrado y el concepto de que se podía hacer manufactura mediante litografías. Lo que sí han estado trabajando a partir del 2002 y que ya parece que ya toparon es en el Fetch Prediction. En las máquinas del 2002, un ciclo de reloj se iba ejecutando una instrucción de ensamblador y otro ciclo de reloj se iba cargando en los registros del procesador las instrucciones que se iban a ejecutar. O sea, la mitad del tiempo que estabas cargando las instrucciones a los registros del procesador y la otra mitad ejecutando. Y entonces, a partir del 2002 y como hasta el 2012 más o menos, estuvieron trabajando en Fetch Prediction y ejecución fuera de orden. Y lograron que ya el 70% de las ocasiones se precargan las instrucciones. O sea, en lo que ejecuto una instrucción estoy cargando las instrucciones en otro juego de registros. En el 70% de las ocasiones ya logro ejecutar una instrucción y luego ya el siguiente paso es ejecutar una instrucción que ya está en otro juego de registros en lo que estoy cargando. Por razones técnicas de esto parece que el 70% ir por arriba del 70% como que no se puede. Entonces, pero sí lograron que en el 70% de las ocasiones, y con esto va mucho de las generaciones, ¿de acuerdo? Del Core 5 de cuarta generación y del Core 5 de quinta generación y el Core 6 o 5 de sexta generación, séptima generación, tiene que ver con Fetch Prediction y Out of Order Execution, ¿de acuerdo? Pero ya llegaron al tope, ya no hay más por ese lado. Pero sí es impresionante, ¿no? Porque un procesador de 1 GHz que tenga estas tecnologías, pues trabaja como de 1.7 GHz, tiene el performance de 1.7 GHz, porque ejecuta el 70% más de instrucciones. Porque en el 70% de las ocasiones ya está cargada la lógica de la siguiente instrucción de ensamblador que se va a ejecutar en el juego alterno de registros mientras estoy cargando el otro. ¿Sí? Y entonces me rinden más los gigahertz actuales que los gigahertz del 2002. ¿De acuerdo? Esa es la circunstancia del silicio y no hay para dónde hacerse. ¿Sí? Claro, se puede poner el procesador en una desktop con un montón de ventilación. Se puede hacer enfriamiento líquido y entonces subirle la frecuencia al procesador para correr, digamos, a 5 GHz mediante literalmente agua helada. Claro que todo tiene que estar diseñado, el motherboard y esto, para sostener esto, y con un consumo de luz importante. ¿Sí?
pero no mucho más allá, me doy a entender, no mucho más allá. O sea, el procesador topó con pared. Y lo que son las cosas que le han ido dando mejor performance a las computadoras actuales con respecto a las del 2002. La bronca es que ya todas tienen un procesador de video, eso a partir del 2003. La bronca es que ya no puedo tener litografías con menos nanómetros y entonces que los componentes fundamentales de la electrónica del silicio sean con menos átomos. Ya topé con pared. Y ya topé con pared con este incremento en el performance producto de cargar simultáneamente a ejecutar en ensamblador. Ya no voy a tener mejoras en estas cosas. Lo que hice ya lo logré. Y está el incremento en la velocidad de la RAM. Ese es algo de lo más interesante. Vamos viéndolo. ¿Sí? No. Vamos viéndolo. Este es unos equipos de un curso de VM, Introducción a los Sistemas Computacionales y Sistemas de Información. Ahí hay 12 alumnos que realizaron algunas investigaciones como una tarea, que de hecho aportaba 30 puntos de un parcial. Pero lo hicieron bien y estamos usando sus resultados. Y la tarea era buscar en internet cómo había sido la evolución y qué tendencias había de la RAM y del ancho de banda. ¿Sí? Entonces ahí están los equipos. ¿Qué fue lo que encontraron? Lo que encontraron es que entre 2002 y 2003 la velocidad de la memoria RAM estaba entre 266 y 333 MHz. Fíjense, en aquellos momentos ya se había alcanzado el límite del silicio en el procesador. ¿Sí? En el procesador. Pero mientras que se estaban vendiendo máquinas, si nos vamos al artículo, en el 2011 se estaban vendiendo máquinas de 3 GHz como máximo, 3.1 GHz. ¿Sí? Las computadoras más rápidas de 3 GHz en el 2007 de 3.6 GHz y en el 2004 de 3.2 GHz eran las más rápidas. Eso era el procesador y la RAM estaba 10 veces más lenta. Entonces es un cuello de botella, ¿no? Porque o estás en el procesador trabajando o estás en la memoria RAM. Cuando estás en el procesador estás 10 veces más rápido entre 2002 y 2003. Y en la memoria RAM pues estabas 10 veces más lento. Sí, había un orden de magnitud. En aquellos días estaba el concepto de memoria caché. ¿Sí? ¿Qué era la memoria caché? Como nadie alcanzaba los procesadores, la memoria RAM estaba muy lejos de la velocidad de los procesadores. A mediados de los 90s le metieron memoria RAM a los procesadores y esa memoria RAM dentro de los procesadores le llamaron memoria caché. Y eso te permitía que algunas cosas las corrieras a la velocidad del procesador, no a la velocidad de la RAM. Realmente se notaba, me doy a entender, realmente se notaba, entre más caché tenías, pues tú sentías que la máquina era más rápida.
¿sí? Por el enorme diferencial que había entre procesador y RAM. Los alumnos encontraron que para el 2007 ya había disponibles memorias RAM entre 1000 y 1800 MHz. O sea, para el 2007 las máquinas comunes, la RAM ya estaba corriendo a la velocidad de los procesadores. ¿De acuerdo? O sea, ya había alcanzado la memoria RAM a los procesadores en 4 años. A los procesadores comunes. En 2015, ¿sí?, las memorias más vendidas estaban entre 1.6 MHz y 3300 MHz, entre 1.6 GHz y 3.3 GHz, que son las velocidades de los procesadores. O sea, ya no hay diferencia alguna entre la velocidad de los procesadores y la velocidad de la RAM. Ambas son silicio y ambas son circuitos integrados. Y entonces, pues a medida que la RAM es más rápida, pues ocupa ventiladores. Y si no tengo capacidad de enfriamiento, porque mi dispositivo es muy delgado, porque es un celular o es una laptop delgadita, pues eso limita la velocidad a la cual se puede ejecutar mi hardware. Procesador o RAM, ambos son silicio, ¿sí? Pero sí es importante la velocidad de mi RAM, la velocidad de mi procesador, ¿sí? Porque eso los estoy ejecutando siempre. Y entre más velocidad tenga mi RAM y más velocidad tenga mi procesador, pues mejor performance tengo, ¿sí? El asunto es que están igual de estancadas ya la RAM que los procesadores, porque finalmente son silicio. La gran pregunta es ahora, ¿cómo se va a lograr que las nuevas computadoras sean más rápidas, tengan mejor performance que las computadoras que ya tienen unos años trabajando, pero que a lo mejor tienen el mismo performance que las computadoras que según eso voy a comprar nuevas, lo voy a reemplazar? Entonces tengo que tener cuidado, ¿de acuerdo? Porque en este momento ya no se ve claro cómo voy a hacer a la computadora más rápida, porque la memoria ya alcanzó al silicio, los nanómetros, las litografías ya llegaron a su límite físico, el silicio mismo ya llegó a su límite de velocidad. La ejecución fuera de orden y la predicción de fetch ya están en su tope, y todas las máquinas ya tienen procesador de video. Bueno, entonces lo razonable es que las máquinas, a no ser que se demuestre que son más rápidas, pues una máquina perfectamente te puede durar 12, 15 años. Pero eso no conviene a los fabricantes. Por eso es que no te dicen las velocidades. Pero yo, como responsable de las adquisiciones de una organización, mis intereses son los de la organización, no son los de Dell o HP o Toshiba o cualquier fabricante, o Intel, cualquier fabricante de hardware. Mis intereses son los de la organización, y yo tengo que hacer que esta inversión dure lo que debe de durar.
si en equipos médicos o ferroviarios o industriales el silicio se utiliza, se diseña en máquinas que duran 40, 50 años, pues el silicio dura. ¿De acuerdo? Entonces, ante eso nos encontramos. ¿Sí? Ante eso nos encontramos. Aquí tenemos esta tabla de memoria RAM DRAM de Samsung. Vemos que en 2018 ya están trabajando a 10 nanómetros, 16 GB el módulo, y bueno, hasta 4.3 GHz, hasta, pero insisto, con capacidades de enfriamiento, si no se queman. Entonces, esto es lo que se puede hacer y otra cosa es lo que yo compro. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Hay diferencias. Entonces, en resumen, la memoria RAM ya alcanzó los procesadores, el silicio ya alcanzó su tope de velocidad, se quema. ¿De acuerdo? Si no se logra enfriar lo suficientemente rápido. De hecho, las máquinas ya tienen sensores de temperatura. Y si llega a cierta velocidad, a cierta temperatura, la máquina se apaga. ¿Por qué? Porque si no se apaga, se quema. Importándole muy poco lo que estés haciendo y pierdas trabajo. Pero el procesador ya tiene un termómetro y dice, me voy a quemar, me apago para poderme enfriar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, y pues está bien, ¿de acuerdo? Porque lo contrario sería pues que el equipo se quemara. ¿Sí? Ok. Y que no se ven soluciones fáciles o no se ven soluciones en el corto plazo que incrementen el performance en RAM y en procesador. No se ve. Está el rollo de los núcleos, pero eso lo tenemos que discutir aparte, porque los núcleos, honestamente, a excepción de los gamers y de la gente que es voluntaria de algo que se llama Boeing, ya lo veremos en otro video, los núcleos nunca se usan. Son para una categoría de problemas que son muy pocos problemas. ¿Sí? O sea, en los procesos que usa un usuario normal, no necesita los núcleos, a excepción que sea un gamer. ¿Sí? Entonces, eso es, la verdad es que los núcleos es más mercadotecnia que otra cosa. Entonces ya discutimos la velocidad de procesador, la velocidad de la RAM. Y así estamos, esa es la realidad. ¿Sí? Ok. Vamos al ancho de banda. En internet. El internet tiene su tiempo. En 62 comenzó una cosa que se llama ARPANET, que es el antecesor del internet. En el mismo 62 hubo la invención del correo electrónico. Desde el 62. Pero eso no quiere decir mucho. Para el 90, pues hace 30 años, se conectaban las escasas personas y organizaciones que se conectaban a internet
se conectaban usando un módem. El módem utilizaba la línea telefónica. O sea, cuando estabas en internet no podías hablar por teléfono. Tu línea telefónica estaba ocupada. En el 90, aquí es un libro de hackers. De hecho, es un libro de hackers australianos, básicamente algunos estadounidenses, que fueron sometidos a proceso. O sea, fueron perseguidos y juzgados. El libro se llama Underground. Uno de los coautores es Julian Assange, que ahorita está detenido en Londres por lo de Wikileaks. Bueno, es otra historia. Entonces este Electron, este SAR-2, este Phoenix son hackers, ¿sí? Y SAR-2 tenía un módem en el 90 de 300 baudios, 30 caracteres por segundo. O sea que ocupaba 5 horas para descargar un archivo de 500K. ¿Sí? Y entonces SAR-2 fue con Phoenix porque él tenía un módem de 2400 baudios. O sea, era 8 veces más rápido. Entonces, en vez de 5 horas, podía hacerse en, no sé, 40 minutos. Pero esas son velocidades de conexión a internet de hackers en 1990, como un punto de partida. ¿Me doy a entender? El internet en aquellos días era textual, no era gráfico. Las primeras experiencias de uso que yo tuve con internet fueron en esto era una red de foros de discusión de 10.000 cosas diferentes, ¿sí? Que es a partir de 1979. Sí, alguna vez entré ahí y usé esto, que era el Gopher, que era un buscador, era un directorio de lo que había en internet. Me acuerdo que en aquellos días, principios de los 90, descargué varios libros muy buenos, libros de computación, ¿sí? No había navegadores como tales, ¿sí? Habían direcciones IP y te conectabas normalmente de forma anónima y pues navegabas pero sin navegadores, usando este directorio que se llamaba Gopher. Esto fue sustituido después por lo de Tim Berners-Lee, el World Wide Web, los navegadores, el HTTP, sí, etcétera, ¿no? Que realmente prendió como que a partir del 93 y como que para el 95 realmente hubo ya una cantidad de usuarios importantes en internet. Entonces el internet, el www empieza a pesar de que empieza a concebirse en 89-90, es hasta el 92 que surge el Mosaic, sí, el primer navegador, y entre 93 y 95 empieza realmente a penetrar en las casas. ¿Me doy a entender? Sí, el Google empieza en el 97, el Yahoo en 94, Wikipedia en el 2001. Bueno, sí, pero empezamos con puros caracteres y con módems muy bajitos. Ese fue el inicio del internet, sí, de muy bajo ancho de banda. Ok, esto ya no lo necesitamos. Aquí.
Vamos viendo ancho de banda. Un referente en el 2009, la investigación de mis alumnos del UVM. ¿Sí? Los mejores países eran Corea del Sur, Hong Kong, Japón. Bueno, Hong Kong es una ciudad de China. En estos países, velocidad de conexión media de 7.5 megabits. 2009. Pero había 96 países en el 2009 cuyas velocidades de conexión media estaban por debajo de 1 megabit por segundo. Eso era la frontera digital o la división digital. Estoy como país en el tercer mundo, vamos a decir, o estoy en el primer mundo de la conexión. En el 2013, aquí tenemos países de América. Y bueno, está Estados Unidos en primer lugar, con casi 10 megabits por segundo en 2013. El tercer cuarto, o sea que va de julio, agosto, septiembre de 2013. Sí, la velocidad en promedio era en Estados Unidos de 9.8 megabits por segundo. En Canadá de 8.8 y en México andábamos en ese momento en 3.9, éramos los más altos de Latinoamérica. ¿Sí? Bolivia era el más bajo con 1.1 y este es el ranking mundial, pero son países de América. ¿Sí? No viene Cuba, Cuba estaba más abajo. Esto era de América continental, supongo. ¿Sí? En el 2014, aquí tenemos otra perspectiva. Son países de una asociación, la EMEA, bueno, que abarcan básicamente países europeos. ¿Sí? Junto con Emiratos Árabes Unidos, Turquía, que es la frontera entre Asia y Europa, y Sudáfrica. Estos países, esta asociación de países, tenían estos anchos de banda en promedio. En primer lugar, dentro de los europeos estaba Suiza, 14.1. Creo que el número 1 ha de ser Singapur, que es una ciudad y un país. ¿Sí? Luego Holanda, Suecia, Irlanda, con sus velocidades actuales. Bueno, en el 2014. ¿Sí? Y Sudáfrica, que estaba en 3 megabits por segundo, ¿no? Emiratos Árabes Unidos en 4.6, Turquía en 5.5 y ahí para arriba. Bueno, sabemos, ¿sí?, que el ancho de banda pues depende de cuánto pagues, ¿no? Te puedes conectar tan bajo en este momento en México como 10 megabits, creo que es lo más bajo. Tan alto como 500 megabits. ¿Sí? O sea, las compañías te dan ese rango y te lo cobran. Pero a veces una cosa es lo que te dicen que te dan y otra la velocidad real. ¿De acuerdo? Y otra la velocidad real. Entonces, también es un factor, o sea, porque no necesariamente, ¿sí?, no necesariamente tú contratas 10 megabits y tienes 10 megabits. A lo mejor lo más probable es que tengas menos. Y depende la hora. Si estás a las 3 de la mañana, pues a lo mejor sí tienes mucha más velocidad que a las 3 de la tarde. ¿Sí me doy a entender?
Eh, y la enorme variedad que tenemos. Bueno, o sea, podemos conectarnos entre 10 megabits y 500 megabits. No tenemos un límite en el internet, en el ancho de banda. Si es por fibra, pues la fibra tiene un ancho de banda casi infinito. Y si es inalámbrico, pues puedo usar distintas frecuencias para el alcance del cable módem o de mi acceso inalámbrico a internet. Y en términos prácticos, no se ve un límite en lo inalámbrico al ancho de banda. O sea, el ancho de banda puede seguir creciendo y va a seguir creciendo, ¿sí? Durante pues una cantidad no previsible de años. ¿De acuerdo? ¿Sí? Algunas cosas sí están yo diría no aceptables. Por ejemplo, que en la actualidad se vendan una máquina de 900 MHz, aunque te la vendan barata. Hey, sí, 900 MHz, 20,000 pesos. Fíjense, una Asus en Soriana. Estamos hablando de 2017. Únicamente porque tiene un disco de estado sólido de 128 gigas. Pero con un procesador de 900. O sea, para mí eso es inaceptable. Porque cuando estés trabajando con el procesador, pues esa es la velocidad que tienes. Cuando ya hayas cargado tu archivo, la velocidad que vas a utilizar es la del procesador. O sea, muertos de risa, podemos trabajar frecuencias de 1.6 GHz y pienso que con las mejores litografías, no sé si de 2.0, sin enfriamiento mayor. O sea, con el enfriamiento que puedo lograr en una laptop de 1 centímetro de alto, pues, o sea, de las delgaditas, o sea, no. A lo mejor puedo trabajar 2.4, 2.5, pero lo normal es que, pues, ese fuera el mínimo, ¿no? O sea, si eso es lo mínimo que puede trabajar la tecnología, pues ese es lo mínimo que se debería de vender. Pero no, vean todas las máquinas de 1.1 GHz que se venden en 2017. Claro, la mayoría de estas son baratas. Bueno, relativamente, 9,000 pesos por una máquina de 1.1 GHz. Ah, sí, un disco de 1 tera, 4 de RAM. O sea, esto es inaceptable. Porque son frecuencias de que la máquina va a ser muy lenta, pues, y tú estás comprando a ciegas una máquina que no te va a dar un servicio, y de buena marca, Asus, y no es la única, ¿verdad? Sí, de 1.2 GHz. Fíjense, esta máquina de 1.1 GHz. Ah, nomás porque le pusieron un disco de estado sólido de 256 a 25,000 pesos. Vean la marca. Tal cual. O sea, máquinas entre 25 y 35,000 pesos con procesadores de 1.2 o 1.3 GHz. Yo creo que no se vale. ¿Sí? Porque lo que vas a usar es esto. ¿Sí? Lo que vas a usar es esto. Y luego el montón de 1.6
algunas de 1.8, otras de 2, en fin. Claro, va subiendo el precio, a veces no. Por ejemplo, esta máquina de 2.4, ¿sí? Pues un disco de 500, un procesador de 2.4, 10.600, bueno. ¿Sí? Ok, o sea, necesitas hacer comparaciones y necesitas saber de performance para poder adquirir los equipos. Ese es el punto. ¿Sí? Ok. Y bueno, a medida que van subiendo los gigahertz, pues sí va subiendo el precio, más o menos. Aquí no veo ninguna máquina por debajo de 10,000 pesos. ¿Sí? Ahora, aquí sí hay una Lenovo de 2.9 GHz con 1 tera por 11,000 pesos. No está mal. La RAM de 2133 no está mal. ¿Sí? AMD. Pero vale 10,000 pesos. Máquinas, híjole, 62,000 pesos. Bueno. ¿Sí? Esta tampoco está nada mal, fíjense. Es una HP en Soriana de 3 GHz con 12 de RAM, memoria de 1866 con 1 tera de disco, 9,999. Y esta, 8,000 pesos. Una HP en el Best Buy con este procesador de 3 GHz con poca RAM. Sí, bueno, le tengo que subir la memoria RAM. Y 1 tera de disco, 8,000 pesos. Voy a entender, pueden comprar máquinas lentas y caras, o pueden comprar máquinas rápidas y baratas. Se puede, es una cosa ilógica, pero es que estamos comprando a ciegas. Ahora, como ingenieros jamás debemos comprar a ciegas, ¿de acuerdo? Pero esa es la realidad del mercado. Yo creo que no es lo conveniente, porque yo creo que se está tratando mal, se está maltratando a los compradores, y eso es algo que en general pues no se debe de hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, con eso cerramos esta parte, ¿sí? De este video del performance, habiendo abarcado los procesadores, la memoria RAM y el ancho de banda. Los procesadores y la memoria RAM están topados, se venden a ciegas, y el ancho de banda puede ir creciendo, ¿sí? De una forma sostenida por el tiempo. Ahí están mis redes sociales. En Twitter posteo, más bien doy retweets, sobre todo de seguridad, en ResearchGate. Ahí está mi producción. Y bueno, este video lo estoy subiendo a mi canal de YouTube. Y gracias por su atención.